He de decir esto de manera clara, concisa y con mucho respeto. No me gustó para nada, en lo absoluto. Me pareció una entrevista acomodada, me pareció una entrevista hueca, me pareció una entrevista demasiado coordinada, pero demasiado coordinada. Y creo que eso va en contra de los postulados de la posta, porque hasta donde tengo entendido, generalmente no acceden a condiciones cuando se trata de entrevistados. Tal vez si cambiaron de opinión para poder optar por conversar con el señor Noboa, pero saben que es perjudicial, porque se siente que no son ellos, se pierde la esencia del señor Boscán, porque Boscán siempre se ha caracterizado por ser un tipo que hace preguntas inquisitivas, incidor, encamador, podríamos decir, en el buen sentido, encamador. De hecho, tienen un pequeño, de lo poco que veo a veces, se llama la pregunta incómoda, ¿no? Está bien, con el respeto, sin molestar, sin fastidiar, sin pelear, porque nadie tiene que pelear con nadie, pero tratando de decir lo que se tiene que decir. Yo no creo que dijeron lo que tenían que decir. Yo vi una entrevista muy forzada. Tenían papeles. Las preguntas las tenían anotadas. Obviamente, esto tiene una respuesta clara. Fueron 14 minutos. 14 minutos, amigos, que los vamos a ver ahora enterito. Y lo vamos a ir paso a paso viendo. 14 minutos. Es una burla. Una burla para la comunicación en general, representada en la oportunidad que ha tenido la posta de conversar con ellos. Les hicieron requisas, pusieron rápido las máquinas, rápido, que Nadielito tiene cosas que hacer. 14 minutos. Es una vergüenza. O sea, este señor presidente no tiene nada que decir. Es más, cada vez que le preguntaba, Anderson hablaba en promedio más que Noboa. La pregunta de Anderson y de Mónica eran más largas que la respuesta de Noboa. O sea, Anderson era, presidente, tomando en consideración la situación del país y con la venida de Estados Unidos, que son nuestros socios comerciales, pero ahora que deberían ser socios también en la seguridad, analizando el tema que viene a continuación, tomando en cuenta el estado de sección de 111, ¿usted cree que es bueno esta participación? Y la respuesta de Noboa, literal, ya la vamos a escuchar. ¿Sí? Hable, porque se le van los 14 minutos. Veamos, mis queridos amigos. Vamos a verla pedacito por pedacito. Bienvenidos todos, buenas noches. Yo soy Anderson Boscán. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Muchas gracias. Soy Mónica Velázquez. Esta es una entrevista exclusiva de La Posta con el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, a quien le doy las gracias por recibirnos en Palacio. Presidente. Con mucho gusto. Qué gusto verlos de nuevo. El gusto es nuestro. Presidente, quisiera empezar por los últimos acontecimientos públicos. Ayer tuvo usted reunión de alto nivel con una delegación de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, pero en este momento puede ser un socio clave en materia de seguridad. Quería saber si hay acuerdos puntuales que se le puedan comunicar al país. Estamos empezando a tener una cooperación en equipamiento, en entrenamiento, en inteligencia, protección de puertos, protección de fronteras y también la ayuda de identificar las fuentes de financiamiento de estos grupos narcoterroristas, lo cual es esencial para la lucha que estamos hoy en día viviendo. Presidente, y Ya desde ahí nomás ya vamos viendo así como... o sea, no sé, ¿no? Tal vez soy muy cargoso, pero veo un presidente que así como que... sí, vinieron de Estados Unidos y vamos a trabajar. Solamente por dejar, ¿no? Y por dejar en constancia que es claro que tuvieron que escribir las preguntas rapidito, pero perdónenme, yo sé que no quieren incomodar, yo sé que de pronto hay una parcería, tal vez se están llevando bien con el presidente, no me interesa, no me importa. Pero hermano, una pregunta básica y lógica y no se la hizo Boscán, y yo sé que Boscán tenía que habérsela dicho, sino que no se la hizo porque estaban ahí de ñañitos y ya Javive, ya llueve. ¿Por qué carajo se le va a Fito de las narices? Ya, no le diga carajo. Pero esa era la pregunta
que Anderson le iba a hacer en una condición normal al presidente de la República, pero tuvieron que estar ahí acondicionados en esa burbuja rara, extraña, guácala de Carondelet. Pero era presidente de la República. ¿Por qué se le fue Fito de las narices? Esa pregunta nunca se hizo. Vamos igual haciendo preguntitas que nunca se hicieron, ¿ah? Con esa ayuda extranjera, tanto Argentina, Brasil, Israel han ofrecido también algunas naciones amigas enviar tropas extranjeras a territorio ecuatoriano. Quería saber si se ha avanzado con esas negociaciones. Ahí no hay gran cosa que negociar. Necesitamos ayuda y estamos aceptando la ayuda de todos los países. Tuvimos una reunión con más de 35 embajadores, lo cual, 38 para ser exacto, fueron los que nos apoyaron, los que dijeron que están junto a nosotros en esta lucha y estamos aceptando la ayuda de todos. Esta mañana tuve una llamada con el presidente Lula, también conversando sobre cooperación. Ellos tienen la sede de Ameripol, asimismo tienen bastante experiencia en lucha contra narcoterroristas, contra Pero contaremos contra el crimen con fuerzas organizado. extranjeras, presidente. O sea, ¿se Sí, puede se confirmar que vendrán de países amigos a ayudar? Se necesita, sí. Presidente, desde que usted se convirtió en presidente electo, la inteligencia nacional identificó algunos riesgos y amenazas. Yo entiendo que han superado las 100 advertencias de amenazas directas contra su persona y contra su círculo familiar. Quisiera saber cómo está su seguridad, cómo lleva a pasar de ser un asambleísta con riesgo de seguridad menor a un presidente con máximo riesgo. Bueno, un presidente que está en guerra también, lo cual incrementa exponencialmente el riesgo. ¿En guerra con quién? Es el riesgo que estamos asumiendo. ¿Con las bandas o con el pueblo metiéndonos la mano en el bolsillo con el IVA? Para acabar con estos grupos narcoterroristas y para ganar esta guerra. Es un riesgo, hay que aceptarlo, hay que tomar las precauciones, hay que hacerle caso a la policía, hay que hacerle caso a las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas son las que resguardan mi seguridad, y asimismo a mi familia, tenerlas a salvo. El exministro Diego Ordóñez dijo que lo que está haciendo ahora el gobierno de Daniel Noboa es lo mismo que se hizo en el gobierno de Guillermo Lasso. Yo quisiera saber qué opinión le merece eso. Es un buen chiste. Creo que no, y creo que la ¿Cómo gran me río mayoría del del Ecuador ha visto una gran diferencia. Entonces, Noboa, ya, Daniel. eso se lo dejo al pueblo que decida. Ya, bésense de una vez, ya, bésense. Ya. Bésense, carajo, ya. En cuestiones de amenazas, no solamente los funcionarios de alto nivel la registran. Traigo una pregunta de la Red de Periodistas Libres, la ONG de Defensa de Periodistas, sobre los muchos medios que han registrado, incluyo por ejemplo a La Posta, que tiene el caso de Juan José Albán. Hemos registrado amenazas contra periodistas por el simple hecho de hacer su trabajo. ¿Hay algún plan en el gobierno para proteger a nuestros periodistas, para que sigan haciendo periodismo libre, sobre todo después de lo de ETC? Lo raro es que Boscán nunca habla de su caso ni de su esposa. Habla de otro compañero que han detectado amenazas, pero no habla de ellos, porque se supone que ellos fueron y se salieron por amenazas y luego pues llegaron, ¿no? Eso también nunca se aclaró. ¿Qué pasó con esa amenaza? ¿O están interesados en que se averigüe o simplemente se llegó a algún tipo de acuerdo para que nunca más se mencione? Sí, tiene que haber resguardo policial y en eso con la ministra de Interior encargada, que es la ministra de Gobierno, le daremos seguridad a todos los periodistas que en este momento tengan riesgo. No pueden ¿Pero dejar cómo? de hacer su trabajo. Es No. una parte esencial de ¿Pero la cómo? democracia y es esencial también para el funcionamiento mismo y la lucha contra el narcoterrorismo. Aquí hay una cosa muy clara. O sea, el presidente de la República es o demasiado confiado o realmente no sabe absolutamente nada. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Y la respuesta de él es, sí, le vamos a dar resguardo. ¿Pero cómo? ¿A quién? ¿Qué acciones están haciendo? Ese tipo de cosas, por ejemplo, por la premura del tiempo, obviamente Anderson no pudo haberle reformulado, porque la idea era decirle, sí, presidente, pero no me está diciendo si hay algún plan. ¿Cuál es el plan? O sea, porque lo que dice el Noboa es, la pregunta, ¿qué piensan ustedes de las persecuciones a la prensa? Y tu respuesta es, bueno, hay que protegerlos, sí. Sí, pero ¿cómo?
protegiéndolos. Ok, pero ¿de qué manera? Dándoles seguridad. O sea, muy vaga esa respuesta, mis queridos amigos. No hay nada, pero en ese caso Anderson pues no profundiza. Me imagino que por el tiempo o porque tal vez no quiso hacerle esa recontra pregunta. Y esa es otra de las cosas que no se preguntaron los ataques, las amenazas que se están viviendo. No se tocó nada de eso. Es más, ya mismito habla sobre cómo han vencido y ya no hay vacunas. No sé en dónde es que no hay vacunas ya. Y pues que este país está de maravillas, de salir y recoger frutas, cerezas, fresas, globos y algodones de azúcar. Presidente, su relación con los medios solamente por aprovechar esa coyuntura, ¿cómo califica su relación con los medios de comunicación? ¿Cree que hay medios que siguen sirviendo agendas particulares? Por ejemplo, los medios... Ay, por favor, todos tienen agendas particulares. Yo creo que sí. Hay unos que sí, hay unos que solo destilan odio, que ya han perdido total objetividad y ya no es una opinión periodística, sino es simplemente ganas de hacer daño. Aún así, tengo que ser un presidente de la República y no me puedo poner de pico a pico con cada periodista que quiera hacerme daño. Presidente, y muchas personas aprovechan de esta crisis de seguridad que vive el país y se ha pronunciado el presidente Nicolás Maduro. Dice, esa presidente pregunta Daniel me Noboa, si parece... quiere fue declarar objetivos militares a los grupos que usted declaró como narcoterroristas. Nunca se le explicó al país qué significa eso efectivamente, porque la pregunta de la gente es, ¿se los busca vivos o muertos a los cabecillas de estos grupos narcoterroristas en la orden de usar legítimamente la fuerza? Ahí podía haber preguntado de Fito, ¿no? No la preguntó. La orden no es ir de cacería de personas, para ponerlo en términos simples, sino es un conflicto armado interno. En un conflicto armado interno se siguen las leyes internacionales de derecho humanitario, en el cual están confrontando pues dos bandos y si no hay una rendición de parte de la otra, se confronta con fuerza letal. Eso de ahí no lo escribí yo, eso es la ley internacional, es derecho humanitario internacional, y así es como se lo tiene que tomar en cuenta. Eso sí, hay ¿Está operaciones. contento con los resultados, presidente? Yo sí estoy contento. Creo que las Fuerzas Armadas han hecho un gran trabajo y hemos reducido el número de muertes violentas, que para mí es el indicador que más importa, y hemos devuelto la paz en ciertas zonas donde pues habían perdido total esperanza. Y las Fuerzas Armadas ahora tienen el 85% de aprobación. Hasta más. Las Fuerzas Armadas, la policía, cerca de 85%. Es que eso es normal, dentro de un estado de miedo eso es normal. Todas han subido su aprobación en ¿Usted el último cerca de mes. 80, la última encuesta de Comunicaliza? Sí, en este momento estamos en esos números, lo cual significa que algo estamos haciendo bien, significa que la gente está respaldando. Y lo estamos haciendo de una manera democrática también. Hemos solicitado una resolución a la Asamblea que por unanimidad apoyaron el decreto 110 y 111. No sé si soy demasiado... dura solo 14 minutos, pero se siente una eternidad. No sé si soy yo el que tiene esta percepción. Y otra cosa, no sé si soy yo, pero yo veo un presidente que es espectador de las cosas. Nunca se topó el asesinato del fiscal en medio de la crisis. Nunca se tocó. Yo sé que está... Yo sé. Entiendo que es una entrevista armada para que el señor Noboa quede bien. Lo entiendo, está bien. Pero en medio de esos resultados que Anderson le pregunta, mataron en estado de excepción, mataron a un fiscal, a la mano derecha de Diana Salazar, la mataron, lo mataron. Y nunca se menciona eso, para nada. Entonces yo entiendo otra vez, para que no me digan nada, que es una entrevista acomodada para que Noboa quede bien. Pero, insisto, yo lo siento al presidente como un espectador. Es como que está relatando un partido de fútbol, ¿no? Sí, el ejército está haciendo su trabajo. Yo también tengo que trabajar. Tenemos que seguir los lineamientos internacionales, ¿no? Tengo el 80%, algo bueno estoy haciendo, creo yo. Entonces,
Si la gente me quiere, ¿por qué tengo que cambiar? Eso. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué más le puedo decir? Eso. No sé si soy demasiado cargoso. Lo mismo la Corte Nacional, y de esa forma hay un sentimiento de unidad nacional. La gente se siente ya protegida. La persona que antes, para entrar a su barrio, tenía que pagar pues $1 de entrada, $1 de salida para ser vacunado, ya no está siendo vacunado. ¡Ay, qué lindo! El que tiene un pequeño local, Ya un no hay pequeño vacunas. local de comida, que antes iban a vacunarlo, ahora no tiene el miedo de salir a denunciar. Y eso de ahí es algo que está pasando a nivel nacional, es algo muy positivo. Presidente, permítame pasar a la economía, que no deja de estar vinculado con la seguridad. El gobierno ha hecho una propuesta de ley económica urgente que, entre otras cosas, pide el incremento del IVA en 3 puntos porcentuales. Usted sabría la posibilidad de una temporalidad. No sé si hay alguna respuesta en la Asamblea, pero de momento la Revolución Ciudadana y Destruye, como los ha llamado usted, el movimiento Construye, se niegan a apoyar esta propuesta. También lo hace el Partido Social Cristiano. En el caso de que lo apoyaran, aún así habría más de 4.000 millones de dólares que financiar en el hueco fiscal que tenemos. La pregunta es, ¿de dónde va a salir la plata para financiar ese hueco? ¿Qué puertas estamos tocando y cómo va nuestra relación con el Fondo Monetario? Toda multilateral actúa acorde a las buenas señales económicas que se dan. Una buena señal económica para las multilaterales es tener un IVA, yo creo, mixto, sería un punto permanente y 2 puntos temporales. Me parece una buena opción. Eso recién aparece ahorita. Eso incrementa la recaudación. Asimismo, focalizar los subsidios correctamente para no afectar al pueblo, no afectar al transporte público, no afectar a los taxistas, no afectar al transporte de carga pesada, sino pues hacerlo de tal manera en que el Estado deje de desangrar efectivo. Hoy en día pues los subsidios son cerca de 4.000 millones de dólares. Sí. Es gran parte del déficit fiscal. Entonces sí creo que hay que focalizar subsidios. ¿Cuánto de esos subsidios? Creo que se debería de focalizar y reducir ese gasto por lo menos en un 25%. Creo que eso es sensato y eso no afectaría pues no afectaría al pueblo, sino afectaría pues a zonas, a segmentos que sí lo pueden pagar. También es esencial generar mayor ingresos. ¿Cómo se genera mayor ingresos con el IVA o con algún otro tipo de impuesto? ¿Cómo generas ingresos con el IVA? Buena pregunta. Se genera mayor empleo, se genera mayor consumo. Pregunta que no se hizo. ¿Por qué no valora la petición de otras bancadas de aumentar el impuesto a la salida de divisa, cobrar un impuesto adicional a los grandes capitales, a la banca y a las empresas, a las utilidades extraordinarias? ¿Por qué no se hizo esa pregunta? Que tampoco es mala. Lo que estoy mencionando no son preguntas malas, son preguntas que deberían haberse hecho porque hay una parte de la política que está diciendo no queremos que aumentes el IVA para que no se afecte a la gente. ¿Por qué no se hizo esa pregunta? Y sí, concuerdo, qué aburrido, qué aburrido. Emperador, vergüenza de presidente, Estado fallido, show barato. Es automático, tienes mayor cantidad de recaudaciones de menor valor, pero debemos de trabajar duro y no limitar la generación de empleo. Entonces, pues, es un tema bastante delicado en el cual debemos de generar empleo, especialmente el empleo juvenil, que hoy en día entre empleo y subempleo juvenil sobrepasa el 55% a nivel nacional. Sí. Eso es clave. Entonces hay que tomar medidas económicas fuertes sin que se afecte la generación de empleo, sin que se afecte los sectores que generan mayor cantidad de empleo, como la construcción, como la agricultura. Claro. Pero eso se llama inversión pública. Y ahí otra pregunta, ¿por qué no hay inversión pública? No le hicieron la simple pregunta de inversión pública. Presidente, hablando del tema de subsidios, ya el
presidente de la CONAIE ha reaccionado y dice, no es por hacer relajo, pero si sube la gasolina, sube todo. Usted adelante. Gracias. Presidente, pasando a los últimos temas, porque ya me hicieron la señal de la hora. Sí. 2025, hablábamos de su aceptación en las últimas encuestas. ¿Tiene usted claro si va a ir a una reelección? ¿Tiene usted claro quién podría estar en esa papeleta? ¿Contra qué rostros podría haber el país en esa papeleta? A ver, creo que en este momento no es mi mayor preocupación. O sea, estoy convencido que no es mi mayor preocupación. Mi mayor preocupación ahorita es mejorar la seguridad del país, mejorar la economía del país. Si sigo con el apoyo popular, me lanzaría a la reelección. Y de ahí, ¿quién va a aparecer en las papeletas? Cada elección es un misterio. No se sabe nada hasta el último segundo. Por ahí aparece una sorpresa, otra sorpresa. Yo fui una sorpresa. Sí, bien. Entonces, así, adelantarme y decir quién... La verdad es que no sé... ahorita... estoy trabajando. No sé si vaya a haber una reelección. El ejército está haciendo su... A ver. Es una sorpresa, sí, hasta yo fui una sorpresa. Cuando yo me di cuenta, presidente, yo... Y ahí... puta de chucha. Por Dios, qué tortura. Sáquelo, por favor. Qué tortura. Y fueron 15 minutos. Se acabó.